¿Qué te ha parecido la primera parte del libro del Rey? ¿Qué aprendiste del Antiguo Testamento? Testamento significa acuerdo o pacto. Mucho antes de dar las escrituras del Nuevo Testamento, Dios dijo: vienen días en que haré un nuevo pacto. En el primer pacto con su pueblo, Dios le dio muchas leyes para mostrarles su propia santidad y la pecaminosidad de ellos. También le dio muchas ilustraciones y profecías del Salvador venidero. En el antiguo pacto, los profetas predijeron que el Mesías Rey vendría, pero en el nuevo pacto leemos que el Mesías Rey vino. El Nuevo Testamento contiene el Evangelio. En el idioma árabe se llama Injil. Las dos palabras significan buenas noticias. El Evangelio comienza con estas palabras. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendientes de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob. Nombre tras nombre, las escrituras registran una cadena ininterrumpida de descendientes desde Abraham hasta Jesús. Dios cumpliría su promesa de bendecir a todas las naciones al enviar al Salvador a través de la línea familiar de Abraham. El Nuevo Testamento contiene 4 evangelios. ¿Por qué 4? ¿Por qué no bastaba con uno? En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Moisés: los hechos del caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Para confirmar su historia y mensaje, Dios escogió no solo a 2 o 3, sino a 4 personas para escribir 4 informes separados sobre la vida del Mesías. Sus nombres son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Como 4 periodistas que cubren el mismo suceso, cada uno cuenta la misma historia desde una perspectiva diferente. El Nuevo Testamento tiene un total de 27 libros. El libro de Hechos, escrito por Lucas, cuenta qué pasó después de que el Mesías acabara su misión. Dios inspiró a Pablo, antes Saulo un perseguidor de los cristianos, a Santiago y a Judas, medio hermanos de Jesús, y a Pedro y Juan, pescadores, para escribir el resto del Nuevo Testamento. Cada libro revela más y más acerca del Rey y sus planes para todos los que le aman. Ahora veremos el resto de la historia. Había llegado la hora. Después de miles de años de preparación, Dios estaba a punto de enviar el Salvador Mesías, Rey prometido al mundo. Pero ¿quién sería? ¿Cómo vendría? En tiempo de Herodes, rey de Judea, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel le dijo: no tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer, lo llamarán Hijo de Dios. ¿Por qué le llamó Gabriel a Jesús el Hijo de Dios? Algunos creen que esta expresión significa que Dios tomó una esposa y engendró un hijo. Eso no es lo que significa. Si eres del continente de África, alguien puede llamarte Hijo de África. ¿Significa eso que África se casó y tuvo un hijo? No.
quiere decir que viene de África. El Mesías se llamaba el Hijo de Dios porque vino de Dios. Entró a la familia de Adán, que estaba arruinada por el pecado, pero no tuvo su origen en ella. Él es el mismísimo Verbo, alma e Hijo de Dios. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Recuerdas la promesa que Dios hizo el día que Adán comió el fruto prohibido? Anunció que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Esa simiente prometida estaba en el vientre de una virgen. Quedaba por ver cómo aplastaría la cabeza de la serpiente. María había sido prometida en matrimonio a José, un carpintero que vivía en Nazaret, un pueblo en el norte de Palestina. Tanto María como José eran judíos que podían trazar su ascendencia hasta el rey David y hasta Abraham. José pudo ser príncipe heredero, pero Roma dominaba su país. Soldados romanos patrullaban las calles. Cualquier judío sospechoso de traición era arrestado y crucificado. Los cobradores de impuestos robaban al pueblo. La vida era amarga. Pero José estaba emocionado. Dentro de poco se casaría con María. Trabajaba para preparar un lugar donde vivir después de la boda. Pero un día recibió una noticia espantosa. María estaba embarazada. ¿Cómo crees que se sintió José? Aparentemente, María le había sido infiel. José estaba desconsolado, pero quería hacer lo correcto, así que decidió finalizar el noviazgo discretamente, porque no quería avergonzarla. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La pena de José se convirtió en gozo. ¡Qué honor! María sería la madre del Mesías prometido, y él, José, sería el tutor legal del niño. El santo Mesías tendría una madre humana, pero no un padre humano. Su nombre sería Jesús, que significa el Señor salva, o simplemente Salvador. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel de Dios le mandó. Recibió a María por esposa, pero ella permaneció siendo virgen hasta que su hijo nació, y José le puso por nombre Jesús. La mano de Dios estaba en todo el asunto. «700 años antes, el profeta Miqueas había predicho que el Mesías rey nacería en Belén, la antigua ciudad natal del rey David. Pero había un problema. María y José vivían en Nazaret, a 3 días de viaje hacia el norte. ¿Cómo se cumplirían las Escrituras? Dios lo tenía todo bajo control. Al acercarse el momento en el que María iba a dar a luz, el emperador romano Augusto César decretó que todos los súbditos del imperio regresaran a la ciudad de sus ancestros a registrarse para pagar impuestos. Así que José y María, en estado avanzado de embarazo, viajaron desde Nazaret a Belén.
Mientras estaban allí llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Allí en Belén, atiborrada de viajeros cansados, venidos para censarse, nació la simiente prometida de la mujer. El Evangelio registra el evento con precisión. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Por parte de su madre, este bebé era el hijo recién nacido de María, pero por parte de su padre, era el eterno Hijo de Dios. El mismo verbo por medio del cual Dios creó el mundo, la misma voz que tronó desde el ardiente monte Sinaí, ahora podía escucharse en el pequeño llanto de un bebé. ¿Y dónde nació? No nació en el palacio de un rey, ni en un hospital, ni siquiera en una posada. El Rey del Cielo nació donde nacen los corderos, en un establo, con un pesebre por cuna. Todo esto era parte del plan de Dios. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿No podía Dios haber organizado alguna celebración en honor de la llegada de su Hijo? Lo hizo. ¿Quiénes fueron los primeros en recibir la noticia de la venida del Mesías? ¿El emperador? ¿Los ricos y famosos? ¿Los líderes religiosos? No. Los primeros en recibir la noticia eran unos pobres pastores que criaban corderos para ser sacrificados en el altar del templo en Jerusalén. En esa misma región habían pastores que pasaban la noche cuidando sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. ¡Qué historia la que tenían para contar! Ha nacido el Salvador, le hemos visto, le hemos tocado. Los ángeles nos dijeron que es Cristo el Señor. El cielo se llenó de un coro de ángeles. La noche se volvió como el día. El Mesías ha llegado. Está aquí, está aquí. Algunos creyeron, pero la mayoría no. Pero lo creyeran o no, el rey, cuyo cumpleaños dividió la historia mundial en dos, se había unido a la raza humana. 8 días después,
Cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Después del nacimiento de Jesús en el establo, José buscó un alojamiento apropiado para su pequeña familia. Un día, unos magos, hombres sabios que estudiaban las estrellas, llegaron a Jerusalén. Guiados por una estrella especial, estos hombres habían venido de la lejana Persia en busca del rey recién nacido. Estos hombres sabios tenían una sola pregunta y una sola misión. ¿Dónde está el que ha nacido, rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Así que convocó a todos los maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, les respondieron, porque es lo que ha escrito el profeta. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino, y la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Herodes intentó asesinar al niño. La gente de Jerusalén ignoró al niño. Pero los magos que habían cruzado un desierto abrasador para encontrarle le adoraron y le hicieron regalos dignos de un rey: oro, incienso y una especia costosa para embalsamar a los muertos. ¿Por qué la especia para embalsamar? ¿Acaso sabían estos hombres sabios que Jesús había nacido para morir?